2. Ardamantua. En menos de 6 horas solares volvieron a la batalla. Una oscuridad inmunda se había cernido sobre el paisaje. Entre la bruma rojiza del cielo, el casco de sus barcazas estaba anclada a baja altura, como si fueran lunas oblongas con proas dentadas. El señor del capítulo había ordenado que el 90% de las fuerzas de los puños participaran en aquella empresa. Era una enorme demostración de cuya fuerza aún se cernía en progreso. Demasiado grande, según Masacre. Pero también era una estrategia. A los Adeptus Astare se les da muy bien proseguir y poner fin a las guerras. Siempre en un extenso periodo de paz estallaba, especialmente en los sistemas superiores y en los terrenos circundantes, sobre todo en el núcleo terrano. Se volvía más difícil justificar el increíble poder de un ejército permanente como el de los puños imperiales. Era bueno sacarlos de vez en cuando para darles un propósito y anotar una victoria asombrosa que a la población del sistema central pudiese celebrar, ya que era el único capítulo que tenía pretensiones y una base central en Terra. La exterminación de una raza senos, amenazadora como los Cronos, era justificación más que válida para unas instituciones tan letales como los puños imperiales. Los informes estratégicos apuntaban que las cifras de los Cronos rondaban alrededor de los 88 millones, y los escáneres migratorios mostraban una diáspora culiberarenia producida en dirección a los mundos centrales. Además, en Ardamantua, el trono olvidado de dicho Ardamantua estaba tan solo 6 semanas disformes del alcance solar. Se habían anotado también energías procedentes disformes de desastrosos agujeros negros que había en dicho sistema. Es posible que aquel desgraciado pudiera estar al acecho o maquinando maquinaciones contra el imperio. Desde los mismos albores de dicho imperio, los puños imperiales habían sido los principales defensores de Terra. Otro capítulo, o legión, como se desconocía hasta la gran herejía, y el influjo del dicho códex. Podían irse de cruzada, explorar o llevar la guerra hasta los rincones más alejados del espacio imperial. Pero los puños imperiales eran los guardianes principales de tierra. Del mismo núcleo eran los defensores más acercados al emperador, a excepción del Adeptus Custodius. Eso era lo que siempre habían hecho. Este era su deber, que su amado primarca y progenitor les había entregado cuando les había dejado. Este era su legado. Los escaneos superficiales mostraban otro grupo familiar de Cronos, de tamaño muy considerable, moviéndose alrededor de un nido fistular. El muro del amanecer había llevado la delantera al cruzar el río, con 2 muros a sus talones y otro cruzando un poco más arriba. El río era ancho, pero la corriente era lenta y pesada. Sus aguas, turbias y salobres, apenas les llegaban a la cintura y estaban infestadas de insectos. Grandes sanguijuelas intentaban perforar las armaduras de propio metal tan resistente como era el adamantium. Los cromos comenzaron a resistirse cuando vieron a los imperiales. Saliendo del agua que corría junto al nido, algunos se lanzaron e intentaron atacarles. Ya empezaban los disparos. ¡Pam, pam, 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 pum, pa, pa, ta, 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 ta! Los hermanos descargaron sus armas desde las aguas revueltas, haciendo retroceder a sus rivales, y conducieron los sacros cromos a las orillas enfangadas, incluso cuando los senos se agrupaban en grandes cantidades para arrojarse contra ellos. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Bum! ¡Tan, tin! ¡Tabum! El enemigo comenzó a inquietarse.
Aquellas lánguidas corrientes estaban llenas de cadáveres de cromos que rondaban la punta, tanto de punta a punta, mientras eran arrastrados río abajo, despedazados con grandes agujeros. El avance de los puños imperiales parecía que era un tanto de sabrio. Llegaban poco a poco, cruzando penosamente las aguas apestadas y disparando por obligación a unos objetivos tan fáciles de alcanzar que rozaba ya incluso el absurdo. Masacre animó a sus hombres. Se iban a entablar combate, lo harían con dignidad. Subieron por las orillas y se acercaron al borde de aquel enorme nido fistular. «El muro del amanecer siempre resiste», dijo con el comunicador. «Ninguno de nosotros puede hacernos frente. ¡Derribadlos!». Los hombres de la compañía chocaron sus botes. ¡Pam, pam, pam! Y con sus espadas clamaron al escudo el grito de su primarca: «¡Por terra, por Dorn!». Su avance comenzó a aderezarse. Un muro de hombres, un muro de superhombres. Masacre alcanzó la orilla. Era un terreno fangoso, empinado y escurridizo, bordado de vegetación ordinaria. Centelleando en medio de la luz mitigada por el humo, los cromos se lanzaron como un enjambre, cumbre abajo, e dirigieron sus posiciones amenazantes para hacerles frente. Él salió del agua, con una ristra de verdín húmedo enganchado a la parte trasera de su armadura amarillenta. Frenesí estaba a su izquierda y Fatídico iba a su derecha. El primero de los cronos se abalanzó sobre él. La arma de Masacre era una espada de energía de 2 manos, con un mango de plata y un pomo negro. Él había luchado en Terra durante el asedio, en manos de un puño llamado Demetris, que había caído allí. Había visto cómo el traidor había emergido y había atacado al propio primarca traidor Fulgrim simplemente para escapar huyendo. No, sin embargo, habría arrancado un brazo a ese malnacido. Su espada, sin embargo, era tan ancha como aquel muslo del varón humano, de tamaño estándar. Masacre la levantó. Dibujó un arco en el aire cuando el primer cromo se salió encima. Atravesó la bioarmadura brillante del seno y lo partió en 2. El licor salió disparado por todas partes. Apareció un segundo cromos. Lo abrió el canal y lo apartó a un lado. Un tercero encontró su espalda al clavársela en el cuerpo y se revolvió agitadamente hasta que el guerrero se la sacó de un tirón. Aquello solo era el mero principio. Aplastó la cabeza de aquella criatura agonizante con su cervobota, un crujido, y dejó de moverse. Comenzaron pues a precipitarse sobre ellos. 1 decena, 2 decenas, todos a la vez. A Masacre le gustaba usar su espada. Resultaba más económica. De este modo, ahorraban munición para momentos más importantes. Aquella espada ancha era un instrumento afinado, con precisión, y en sus enormes manos. Asida, con 2 manos, podría girar y cortar todo movimiento con cada uno del suyo. Masacre comenzó a hacer lo que mejor se le daba: masacrar. Fue dejando tras de él una estela de muerte, caparazones plateados perforados, derramando icor verde sobre la vegetación enmaravillada y pisoteada. Cada paso suyo era un impacto más cuando 2 o 3 cromos se le acercaban y se encontraba con la fuerza bruta y paralizante de su acero. Un montón de desechos orgánicos salían disparados en cada golpe mortal. El licor y otros fluidos senos salieron a chorros de su cuerpo y mancharon su armadura como la lluvia, como un rocío. Frenesí atravesó un seto de hierbajo seco a su izquierda, balanceando un hacha que había sido orgullosa posesión de su serie de los puños. Ya desde antes la Gran Cruzada, las muescas de su dentadura tan curva fueron provocadas por el cráneo de un caudillo piel verde durante su misión en Mayabash. Frenesí, un hombre generoso de gran corazón, poseía una coordinación motora particularmente aguda. Sus movimientos eran tan rápidos y precisos que casi parecían aleatorios. Se había ganado su nombre de muro gracias a su elegancia en el campo de batalla. En el movimiento constante, a los cambios de mano, los reverses,
los contraataques y la agresividad. Su hacha se movía de una mano a otra, como si fuera un bastón o una vara, dando vueltas en posesión de un oficial en la ceremonia de su patio de armas. Parecía volar entre sus manos, mientras su cuerpo portaba y caminaba de posición. Pero nunca se alejaba de él. Al igual que Masacre, había preferido evitar el Volter durante aquella labor de limpieza. Masacre deseó poder detenerse un momento y admirar el arma de su amigo y su hermano, pero no tuvo oportunidad alguna. El número de enemigos iba en aumento. A la derecha, abriéndose paso por las cañaverales y los muros de una mucosa seca bordeaba del nido fistular, llegaron Fatídico y Estrangulador. El cañón rotatorio del Fatídico emitió un estruendo metálico similar a los golpes de presión que forjaba en plena capacidad. El Volter Estrangulador hizo estallar a 2 o 3 veces Cromo, cuyos ataques fueron inutilizados, cada uno de un proyectil. Masacre gritó varias órdenes, manteniéndose firme en el frente. No quería excederse. No quería que los cromos encontraran un modo de colarse por algún hueco de la línea de batalla. Fatídico y Estrangulador avanzaron con rapidez, abriéndose paso, disparo. Tenía que mantenerlos a raya. Los llamó por su nombre de muro: carnicero, distante, impasible, matador, sangriento. Y les incitó a permanecer en la retaguardia, ordenándoles que cubrieran las cañaverales. Su cabeza giró hacia un lado debido a un golpe lateral. ¡Kim! Notó el olor a sangre en su nariz, una sangre que se le coaguló al instante. Una señal de alarma sonó dentro de su casco. ¡Pip, pip, 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 pip! Daños sufridos, 1%. Y la información expuesta en el visor parpadeando como señal de haber sufrido esos dichos daños. Se recuperó. Apenas tardó un segundo. Uno de los adultos grandes había rastrillado su cabeza con una garra de extremidades anteriores. Apartó la mirada de la batalla durante un micromomento para comprobarlo de frente. Su espada lo mató a la criatura por aquel insulto y por el arañazo que había dejado en la superficie de su casco. Pero tenía otra pisando de los talones, e incluso más grande que la anterior, comprobando con en media 2 tercios más. Nunca antes había visto cromo de tan tamaño, y su apariencia era algo evidente, diferentemente como los demás. No poseía un tono cromado ni plateado, su armadura era quitinosa, al igual que sus garras. Se asemejaban a una resina negra y marrón, como si estuviese hecho de una corteza correnta que todavía no estaba creciendo. Le desgarró la caja pectoral. Masacre colocó el escudo entre los dos, le arrancó medio antebrazo con uno de sus miembros y luego le dio la vuelta a la espada para matarlos. 2 golpes para matar a uno. Ineficiente. Aquella cosa era grande y había necesitado un esfuerzo extra. Otra figura enorme y oscura apareció, y luego 2 más. ¿Qué eran aquellos seres? ¿Una subespecie? ¿Una forma más grande, agresiva de xenotipo como básico? El casco de Masacre se avivó con diversos informes que recibían por comunicador desde el otro lado de la ofensiva. Y todos describían aquella nueva especie, más grande, más corpulenta, más oscura, más difícil de matar. Reevaluación táctica. Masacre comenzó a emitir advertencias al mismo tiempo que enfrentaba a otro miembro de aquella nueva variedad. 2 golpes para matar a uno, 3 para acabar con el siguiente. Más zarpas hundidas en el metal desnudo de su armadura. ¿Por qué querría ninguna fuerza especialmente mantener a sus guerreros más fuertes y grandes en la reserva? ¿Por qué no los mandarían al combate abierto? Podrían haber detenido, de hecho, retroceder a aquellos adeptos astartes mucho antes de que hubieran llegado al nido fistular. El golpeteo de los cromos producían con las distintas paredes bucales un ruido similar al malo funcionamiento de los montos de datos. Estaba cambiando. Los guerreros más grandes y fuertes, tantos oscuros como emitían un sonido más bajo y sonado. Una especie de ruido seco. 2 hermanos del frente de ataque ya habían sucumbido bajo su fuerza y ferocidad superior. ¿Nos replegamos?, preguntó Frenesí con el comunicador. Masacre, ¿nos dispersamos y nos reagrupamos? Esto es nuevo. Esto es defender el frente, respondió Masacre.
Nada de reagruparse, nada de replegarse, defender el frente. El muro del amanecer siempre resiste, ningún muro nos puede hacer frente. ¡Derribadlos! Entiendo. Un centenar de voces estancadas repitieron inmediatamente la respuesta incondicional de dicho frente. Masacre esquivó una garra marrón fulminante del tamaño de la cabeza del hacha de frenesí. Estaba sonriendo. Se había percatado de una cosa. Ya sabía lo que era aquello. Son nosotros. Son el muro del amanecer. Para los cromos, el nido fistular era como el palacio de Terra. Habían mantenido en reserva a los mejores guerreros, los más valientes y poderosos, para defenderlo, por si un enemigo lograba llegar hasta él. Aquel era su último recurso, su última batalla. Aquel era el muro definitivo. O salían victoriosos o morían. Los puños imperiales estaban a solo unas horas de finalizar la operación de Ardamantua. Solo quedaba un escaño, un atismo de las garras de la victoria, como Ulanor, y de añadir con orgullo un número más de lista de sus victorias. Era el sangriento desenlace. Iba a ser una batalla de más disfrutarla. «Defender el frente», ordenó Masacre luego, como una idea prácticamente el último movimiento añador. «Usad los Volters».